Bienvenidos a estas charlas de impacto. Como sabe, en Impacto estamos comprometidos con informarle. La información es poder, en más que todo en este momento para los inmigrantes que se encuentran pues con muchísimas disyuntivas, con muchísimas preguntas en la cabeza. Y tenemos a un especialista, el abogado Alex Galvez, que además de ser un gran abogado de inmigración, también puedo decir que es una gran persona que realmente tiene interés por la parte humana de los bueno, de muchos de sus clientes, pero también de todos los inmigrantes y familiares de inmigrantes que lo escuchan en diferentes medios de información. Bienvenido y es un privilegio tenerlo con nosotros en Impacto. Igualmente, y gracias por tenerme. Pues nada, empezamos con la pregunta fundamental. ¿Quién tiene que tener miedo en este momento en Estados Unidos, que sea o inmigrante o que haya también ya adquirido su green card? Porque sabemos que también algunas personas que tienen su green card pues están siendo atacadas en este momento por el Servicio de Inmigración. Sí, pienso que tristemente todo indocumentado aquí en los Estados Unidos ahorita, que es un estimado de 15 a 20 millones de inmigrantes que existen ahorita en los Estados Unidos, tiene que tener temor porque estamos viendo que la letra de la ley no se está respetando. Ahorita tenemos un presidente que quiere inventarse la ley, simplemente piensa que porque lo que lo dice, que ya es no solamente verdad, pero también es legal. Y muchas de las acciones ejecutivas que él ha tratado de implementar ahorita están siendo debatadas en las Cortes Federales. Un ejemplo es haber deportado tanto venezolano al Salvador usando una ley antigua de enemigos extranjeros, la cual ya el juez se determinó que hay una alta posibilidad que violó esa ley. Y no solamente los que están aquí indocumentados, pero los que tienen ya protección, los tepecianos. Ya vimos que quitó el TPS para los venezolanos, para los ucranios, para los de Haití, y también los residentes permanentes. Desgraciadamente, ahorita hemos visto que simplemente porque han ejercido el derecho de expresión de libertad, ya están siendo arrestados y puestos en procedimientos de deportación. Vimos a ese estudiante de Nueva York que fue detenido, lo están poniendo en procedimientos de deportación, aunque nunca fue encontrado culpable de haber cometido ningún delito, simplemente porque expresó apoyo a los de Palestina, los de Hamas. Están diciendo que él está contribuyendo al terrorismo y es un peligro a la sociedad de Estados Unidos, algo cual nunca se ha visto. Y escuchamos hace un día que otra estudiante fue arrestada, que simplemente porque es musulmán, no tiene delitos, no tiene arrestos. Y también estamos viendo que para los ciertos ciudadanos también tienen que tener temor porque acaban de implementar un nuevo programa para denaturalizar a ciudadanos americanos. No solamente es una guerra contra inmigración, es también una guerra para arrebatar la protección legal de los residentes permanentes y los ciudadanos. Y no hay ninguna duda que también estamos viendo ataques en el sistema de la Corte de Migración, está corriendo fiscales, jueces, está cerrando cortes, acaba de correr aproximadamente 2,000 oficiales de migración, acaba de cerrar la oficina de contabilidad que se dedica a revisar abusos dentro del sistema de inmigración. No hay ninguna duda que él está montando una guerra contra indocumentados, pero también contra migración legal. Sí, porque, por ejemplo, estas aplicaciones que han invitado, ¿no? En repetidas ocasiones, la secretaria, él y otros oficiales, para que la gente se autodeporte, ¿no? O que avise, ¿no? Que se vaya. Y después, bueno, realmente dicen, y vengan legalmente. Bueno, pero es que hay unos que llegaron legalmente y ahorita, por ejemplo, están puestos, pues ya con días, enfrente de días para que se autodeporten o que los van a correr los que son los que adquirieron, pues esa permanencia temporal con el parole y con el TPS. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? Sí, yo pienso que es un acto de desesperación de esta administración. Recuerden que esta administración en gran parte fue elegida porque la promesa de deportaciones en cantidades masivas, tan masivas que nunca se ha visto en la historia de Estados Unidos, pero están realizando que esa lista que tenían de tanto delincuente, entre comillas, porque recuerde que Donald Trump dijo que la mayoría de indocumentados son delincuentes aquí, esa lista ya se les agotó y nomás le duró menos de un mes para deportar a toda esa gente o arrestarlos y ahora ya no tienen listas. Acaban de inventarse este programa de registración, acaban de inventarse, implementar el CBP Home, que es una aplicación para que se puedan autodeportar, y eso es solamente una trampa
para poder obtener y capturar información privada, no solamente del indocumentado, pero también familiares de ese indocumentado, para poder montar otra lista y tener más información para seguir efectuando estos arrestos y deportaciones. El presidente muy rápido está averiguando que no tiene los recursos económicos, los jueces, los fiscales, los autobuses, los oficiales de ICE para efectuar tanta deportación. Y las cifras lo indican. En el mes de febrero 2025 deportaron menos gente que febrero 2024. Y eso es utilizando agentes de todas las agencias federales. No solamente ICE, pero usaron CBP, Marshals, el FBI, el DEA, el ATF, oficiales que ni siquiera están involucrados en la agencia de inmigración para poder efectuar esas deportaciones y no le pudieron llegar a los números de deportaciones que vimos en febrero de 2024. So, es un acto de desesperación. Trump está averiguando y enterándose que no va a poder cumplir con su promesa, porque si respeta las leyes de migración, no hay suficientes jueces, cortes y tiempo para respetar las leyes y los derechos de esos inmigrantes y cumplir con esa promesa de deportaciones masivas. Pero además los está corriendo, nos está diciendo que están corriendo a ese personal, entonces no es como que una contradicción, o lo que están es debilitando, como quieren debilitar también los canadienses, por lo menos eso es lo que piensan, ¿no? Quieren debilitar la economía de Canadá para poder llegar pues a que sea el 51 estado de Estados Unidos. ¿Cree que es una estrategia de debilitamiento, de contradicción? ¿Por qué hace un año hubo más deportaciones que ahora? El ser de Donald Trump en totalidad es una contradicción. Es como un perro que ladra pero no muerde y quiere ver quién se va a chiviar, quién se va a minimizar. Amenaza a Canadá con los aranceles y después ve que Canadá está dispuesto a pelear y después se retira. El presidente quiere ver qué tanto puede empujar la situación antes de que empiece a recibir resistencia. Y cuando recibe la resistencia es cuando él se hace menos. Esa es la posición y he dicho que el inmigrante va a tener que empezar a hacer eso, resistir de una manera pasiva, pero también no ceder, pelear de la manera que uno puede pelear como indocumentado, la corte, hablando con abogados para ver qué tipo de alivio puede someter para protegerse en estos próximos 4 años, para que vea el presidente Trump que, aunque dijo que iba a deportar a gente masivas, el, el, el mentiroso va a ser el mismo cuando se vea en el espejo, viendo que al fin del día no tiene, como presidente, no tiene el poder de efectuar deportaciones. Recuerden que la Constitución protege a todos en los Estados Unidos, no solamente al residente, no solamente al ciudadano, pero la Constitución también protege al indocumentado. Y eso lo está realizando día tras día. Y al fin del día, el que se va a ver como payaso va a ser él. Y además, bueno, es una cuestión no solamente de querer hacerlo, sino y poder hacerlo, sino la conveniencia. ¿No cree que finalmente algunos se van como ya ha empezado a notarse, por ejemplo, en Florida, que están hasta haciendo leyes en donde los niños menores de 14 años pueden empezar a trabajar para ir a hacer las cosas que los inmigrantes indocumentados estaban haciendo y que muchos obviamente se han ido a otros estados o se han autodeportado? ¿Qué nos dice de eso y qué también nos puede decir de esta pues nueva iniciativa, esta nueva propuesta de la congresista Elvira Salazar, que parece ser que pues quiere ahí pues tener un momento histórico en donde se pudiera hacer una reforma em, migratoria? Yo también coincido con que los que resistan al final como las cucarachas son los que sobreviven, ¿no? Y Sí. finalmente son los que hacen funcionar este país. Sí, es una gran contradicción y una gran hipocresía de estos megas, los que apoyaron a Donald Trump, porque no quieren admitir, lo saben, pero no quieren admitir que el futuro de Estados Unidos está en las manos del indocumentado. La mano de obra del indocumentado es lo que está manteniendo esta economía, no entrar a una recesión. En los últimos años, Estados Unidos ha podido lograr tener éxito económicamente, mientras que el resto del país ha caído en recesión y la inflación ha sido muy alta. Y lo estamos viendo en Nebraska, 60% de la mano de obra, 60% de la economía depende del indocumentado y todos esos indocumentados se han ido. Por eso estamos viendo que Nebraska está al borde. Puede suceder en cualquier semana de entrar en bancarrota. ¿Y por qué? Porque 60% de la economía dependía de la mano de obra del indocumentado que se ha ido. Y ahora también estamos viendo la política, las consecuencias de lo que hizo el gobernador DeSantis en Florida, que iba a empezar a arrestar y deportar
a los inmigrantes que estaban trabajando indocumentadamente. Y mire lo que va a suceder. Florida enfrenta un desastre natural, como se ve cada año. ¿Quién va a hacer la construcción si no es por el indocumentado? Y por esas razones ahora tienen que cambiar la ley para dejar y permitir a niños que hagan el trabajo. So, no quieren admitirlo, pero nomás es cosa de tiempo. Por eso es una manera de resistir, de resistencia para el inmigrante, no trabajar. Quizás no deberíamos de gastar dinero, quizás porque el inmigrante les gusta gastar, casi vive cheque a cheque, pero es lo que inyecta a la economía tanto. ¿Cuántos billones de dólares paga el indocumentado en hacer los impuestos? Pues se dice que es 96,000 millones de dólares cada año que el gobierno de Estados Unidos recibe en taxes del inmigrante. ¿Qué sucedería con la economía si el inmigrante no paga los impuestos por los próximos 4 años? Sí, Quizás esa bueno, sea otra forma de resistencia, porque Estados Unidos sabe políticamente, económicamente, que no, Estados Unidos no puede funcionar sin indocumentado. Es otra cosa que el MAGA, el que apoya a Trump, no lo admite, pero lo va a tener que admitir cuando cuando empiecen a sufrir. sí, y bueno, yo creo que como que por lo menos dos grupos, ¿no? El que lo admite y finalmente va a empujar para que cambien algunas de esas políticas. Y el que no lo admite, y aunque lo admitiera, no lo quiere. O sea, no nos quieren a un grupo de inmigrantes, a los morenos, etcétera. Y de una u otra forma es una limpieza étnica para ellos, ¿no? No digo que para todos, pero para un grupo, no importa que manden a los hijos, están dispuestos a mandar a los negros, porque esos son los trabajos negros de los que hablaba el presidente Trump. Y entonces dice, bueno, se van ellos y entonces que empiecen a trabajar otros y otras poblaciones. Hablando de impuestos, bueno, yo creo que sí es importante que la gente ahorre, pero ayer daba un paseo por una zona donde hay muchísimos indocumentados y muchísimos inmigrantes que ha revitalizado completamente esa zona. Si no hubiera ¿Sí? ya caído, por eso son bien queridos por el mayor, por todo, porque saben de la importancia de esta gente, pero vacío, o sea, vacío los comercios, me decían, nos van a tronar, nos van a quebrar, estamos sobreviviendo, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación. Yo decía, bueno, si vamos a consumir, consumamos en los negocios latinos, ¿no? Y más bien evitemos de poner nuestro dinero en negocios que nos están dando la espalda, como hay muchas empresas que están Home Depot. espalda. Pero Sí, respecto a los impuestos, algo terrible que no sé qué tanto es verdad o hasta dónde pueda llegar, que van a poder acceder, ya se permitió por un juez también, creo, no sé si es un juez o quién lo permitió, más bien se dio, perdón, la gente. IRS, a qué van a tener acceso. ¿Van a tener acceso a todos los ITIN numbers o nada más a los que realmente tengan algún tipo de problema con la ley? Sí hay que aclarar una cosa y el miedo que ha tenido muchos inmigrantes es el pensamiento que IRS va a difundir toda la información de todos los inmigrantes que ha utilizado un I-10 en el pasado. Eso no es cierto. Ha llegado un acuerdo entre el gobierno federal y el IRS que cuando inmigración pida la información de un individuo, IRS está obligado en dárselo. Y ya el primer grupo que se ha divulgado que sí va a tener acceso es los inmigrantes que han tenido deportaciones. Pero yo voy a decir otra cosa, que no solamente van a ser inmigrantes con deportaciones, pero inmigrantes con antecedentes penales. Eso siempre ha sucedido, que esto se está llegando a la superficie, es otra cosa, pero inmigración siempre ha tenido acceso a información que está dentro del Departamento de Motor Vehicles, el DMV. Por eso deberían de tener mucha cautela en dar o divulgar direcciones donde viven, si tienen una licencia de manejar, si es como California que pueden aplicar por la B60, que es la licencia para indocumentados, tienen que tener cuidado, a menos saber que inmigración tiene acceso a eso, si inmigración lo pide del departamento. Lo mismo con el IRS, si inmigración pide la información de un individuo, puede usar el pretexto que es por razones de seguridad nacional y el IRS lo tiene que divulgar. Y también es lo mismo con los celulares. Todas las compañías de celular venden la información de los dueños de sus celulares a cualquier compañía que esté dispuesto en pagar por esa información y el gobierno de Estados Unidos es una de esas compañías. Por eso hemos visto en el pasado que cuando inmigración empieza a buscar a alguien lo puede hacer usando el GPS del celular. Por eso también les estamos recomendando que si piensan que corren riesgo de ser deportados, no pongan el celular bajo sus nombres, pónganlo bajo el nombre de un familiar.
Ok. ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar en general? Sobre todo a los que tienen ya ahorita, por ejemplo, el Parole o el TPS, esas personas, y en general, ¿cuál es la recomendación principal que le daría a usted, a cualquiera que cree que esté más expuesto, que esté más Sí, vulnerable? Porque sí, todos yo estamos pienso- vulnerables, finalmente hasta los ciudadanos, porque les pueden quitar. O sea, inclusive yo estaba pensando, los medios de información que tenemos muchos una green card o que son, podemos, en su opinión, ser enemigos de la nación solamente por estar tal vez transmitiendo esta información que no es siempre de su agrado. sí, desgraciadamente, porque lo que estamos viendo con los musulmanes, aquí en los Estados Unidos, al menos por lo tanto, la primera enmienda de la Constitución no se está respetando. Son una espada de doble filo. La Constitución dice que tiene la libertad de expresión, pero hemos visto que muchos residentes permanentes han estado siendo arrestados con el pretexto de que lo que están divulgando verbalmente es una amenaza al bienestar de Estados Unidos, seguridad de Estados Unidos. Pero mi recomendación que puedo dar como abogado de migración, ahorita la información, a ser asesorados por una abogado de migración o organización no lucrativa que se dedica a ayudar al inmigrante, que ahorita es el tiempo más que nunca de obtener esa información que les pueda ayudar. Ahorita información es poder como inmigrante. Si tienen un alivio como un permiso de trabajo, TPS, el parole, por favor hagan todo lo posible bajo su control de proteger ese alivio, porque aunque existe ahorita, quizás no existe después. Y por esas razones, si tienen un Advance Pro, si tienen TPS, si tienen un permiso de trabajo, hablen con un abogado de inmigración para ver si pueden brincar el charco hacia la residencia permanente. Ahorita es el tiempo de preguntar, porque una cosa segura, los próximos 4 años no va a ser lleno de buenas noticias, va a ser lo mismo que vimos en 2017, cuando el presidente Trump lo único que hizo cuando se trató de leyes de migración fue quitar alivios, quitó, nunca dio un alivio migratorio. Sucedió cuando estaba Obama, sucedió cuando estaba Biden, pero en los 4 años de Trump nunca dio un alivio inmigratorio en sus 4 años y no esperamos que lo haga en estos próximos 4. Por esas razones, asesórense. Si son elegibles, perfecto, háganlo aunque dure más, pero si no son elegibles, ahorita no es el tiempo de ser agresivos en someter aplicaciones débiles, porque ya se dijo que cualquier aplicación que se someta y es negada, automáticamente lo van a poner en procedimientos de deportación y estar en la corte de deportación nunca es una buena cosa. Ujú. Y, por ejemplo, las personas que tienen alivio migratorio, los niños principalmente, que sabemos que también habían quitado, habían puesto otra vez ayuda para estos niños no acompañados, sabemos del, ¿cómo se llama este programa? Stages de la visa juvenil. Ajá, So, para los que son abandonados, ¿no? Los jóvenes que han sí, sido abandonados por un... Ellos que están, por ejemplo, nada más ahorita con un permiso, porque dura mucho tiempo, antes duraba 1 año, 2 años, ahora creo que el proceso para recibir su green card está en los 4 años. Esa gente, ¿qué alivio tienen realmente? Pueden ser deportables después de que cumplan 4 años si están dentro de la administración actual. lo que escuchamos hace un mes era una promesa del presidente Trump que no iba a quitar fondos que se usaban para ayudar legalmente a estas criaturas que venían abandonados, la visa juvenil, también conocido como SIJS en inglés, Special Immigrant Juvenile Status. Pero acabamos de escuchar hace 2 semanas que va a quitar, al fin del día sí va a quitar los fondos a estas organizaciones no lucrativas que se dedicaba a ayudar a estas criaturas que venían abandonados, que dice que van a estar en la Corte de Migración sin abogados, porque recuerden, en la Corte de Migración no es como estar en la Corte Criminal, donde se le puede proveer un abogado gratuitamente de oficio. En la Corte de Migración no existe ese derecho, tienes que proveer un abogado tú mismo. Tristemente, vamos a ver como resultado que los más vulnerables de la sociedad ahora están expuestos a una deportación. Quiere decir que la moralidad y el compás moral de Estados Unidos se está desapareciendo. Estados Unidos siempre ha sido conocido como el país que ha abierto las puertas y las manos a los más necesitados del mundo. Por eso existe asilo, por eso existe la visa juvenil para esos niños que vienen abandonados. Los otros Estados Unidos supuestamente no les íbamos a dar la espalda. Ahora, desgraciadamente, eso se ha convertido en realidad y no tienen ni siquiera rencor de haberlo hecho, así no tienen ni siquiera vergüenza. Se está diciendo porque se está haciendo. Y no importa la historia que ha tenido Estados Unidos hacia el inmigrante. Desgraciadamente, ahorita si la Estatua de Libertad en Nueva York pudiera llorar, ahorita estuviera llorando, desgraciadamente. Y Um, esos niños que ya tienen, que están en ese proceso, que ya tienen un alivio de 4 años, que se les dio
un permiso temporal. Sí, sí, ya se aprobó la I-360 Ujú. y ahorita nomás están esperando a que la fecha privada esté vigente para la residencia. Ellos ya tienen un permiso de trabajo de 5 años y en verdad no van a correr riesgo de ser deportados porque muchos de ellos, el minuto que se aprobó la I-360, cerraron el caso de deportación en la Corte de Inmigración. Solo más están esperando. Yo no veo que corran riesgo, al menos eso. Lo que sí veo en el futuro es que quizás Trump quite el alivio de la visa juvenil. Ujú. So, si son niños que han entrado y tienen menos de 18 años de edad y uno o dos papás no están aquí con ellos, hagan este trámite lo más pronto posible porque el futuro está en cuestión. Última pregunta, a reserva de que usted nos quiera compartir algo más que considere importante. Lo que pasó con los salvadoreños, ¿no? Hemos visto, registrado casos muy evidentes en donde obviamente no había un historial ni criminal en sus países de origen, en este caso, sobre todo venezolanos y El Salvador, ni en Estados Unidos. Después Trump dice, bueno, pues es que los terroristas no tienen casos, por eso son terroristas, se ocultan muy bien, saben muy bien y entonces no tienen ningún caso. Pero bueno, hemos visto, usted conocerá casos trágicos de personas que solamente tienen el delito de tener una ciudadanía venezolana, tener creo que menos de 2 años en Estados Unidos y tener un tatuaje, ¿no? Y eso los llevó ahí. Pero sabemos que hay otros grupos, sobre todo de mexicanos, porque a lo mejor los mexicanos dicen, bueno, esto no me... No, los mexicanos, hay 8 grupos que creo que entre ellos 6 son ahora cárteles que están acusados también por ser terroristas, ¿no? Entonces, pueden agarrar a cualquier mexicano dentro de 2, 3 meses y ejercer esa presión también con México y decir, bueno, pues te voy a empezar a deportar porque eres mexicano y eres a lo mejor de Sinaloa, entonces eres deportable porque te puedo acusar sin ningún proceso por esta ley de que eres miembro de un cártel. Y Eso. por eso es tan importante escuchar cuál va a ser el fallo de este juez federal que está enfrentando lo que sucedió a estos venezolanos, porque recuerden, la Constitución aplica al indocumentado que está en Estados Unidos y quiere decir que el indocumentado tiene la presunción de inocencia y muchos de estos venezolanos que fueron deportados con el pretexto que tenían tatuajes que eran cuestionables, eso es una violación bajo la Constitución. Por eso el Trump buscó este pretexto de utilizar una ley que solamente se ha usado 3 veces en los 227 años de existencia y no lo firmó y no estábamos en tiempo de guerra y no estamos siendo invadidos por un grupo delictivo y no estamos en guerra con nadie. Por eso está muy cuestionable. Él usó ese pretexto de usar la ley de enemigos extranjeros cuando nunca lo pudo haber hecho bajo la situación que estamos ahorita. Y lo hizo ¿por qué? Porque quiere ver qué tan lejos puede llegar. Porque el venezolano no es la meta para él solamente. La meta es, si puedo hacer esto con los venezolanos, lo voy a poder hacer contra los mexicanos y simplemente diciendo que son miembros de un grupo delictivo, de un cartel. Por eso es importante que este juez, si lo va a hacer, diga, si puedes, si vas a usar esta ley, tienes primero que declarar guerra y tienes que firmar la ley. Y no nomás lo puedes usar así nomás. Número dos, tiene que haber transparencia, tiene que haber un proceso aquí dentro de Estados Unidos para respetar la Constitución, los derechos de la cuarta enmienda, la quinta enmienda de esos inmigrantes y tener un proceso para determinar que se les dio los derechos a estos inmigrantes y que sí se determinó claramente que si eran miembros de estos grupos delictivos. Simplemente decir, tienes un tatuaje y eres tren de Aragua, pues eso sí es una violación no solamente de derechos humanos, derechos civiles y derechos bajo la Constitución de Estados Unidos. Por eso es muy importante, vamos a ver qué fallo dice este juez, pero no hay ninguna duda que la meta no solamente los venezolanos, la meta es cómo usar esta ley tan antigua para poder efectuar deportaciones masivas de todos. Ujú. Y al respecto, ¿usted cree que realmente sea él? Porque muchas veces le preguntan cosas como lo que pasó también ahora del chat este donde invitaron a un Eh, colega él, periodista. él, tiene la ¿Sabe o no excusa, sabe? él Porque parece es que no bien, sabe. Él dice, me estoy enterando ahorita de lo que me está no, diciendo. no, Parece que él puso allí cuando, encargado a un grupo de personas que tienen intenciones muy claras y él está solamente, ¿qué opina de eso? yo pido que es una ridiculez. Un presidente simplemente debería de saber qué es lo que está pasando. Primeramente, la ley de enemigos extranjeros solamente se puede efectuar por el presidente. Él tiene que declarar guerra y después tiene que ir al Congreso y pedir permiso de declarar guerra y él tiene que firmar la acción ejecutiva y publicarla en el registro federal. Ahora estamos viendo que lo pasó con eso de la Seguridad Nacional del Departamento de Defensa y él simplemente se lava las manos diciendo yo no sabía.
Como presidente tienes que saber, número uno, es tu responsabilidad y obligación en saber, y es tu obligación en saber cómo fueron deportados estos venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros. Pero esto no va a poder hacerlo todo el tiempo. Le ha funcionado por muchos años, pero la gente ya está enterada de las tácticas que usa para lavarse las manos y la Constitución no lo va a permitir nomás simplemente lavarse las manos cuando se trata de derechos humanos. Oiga, abogado, ¿y si los mexicanos tenemos tantos terroristas, grupos terroristas en México, no deberíamos de ser más proclives a recibir asilo aquí en Estados Unidos? Porque usted sabe que los mexicanos es muy difícil que tengan un asilo, un TPS, ni imaginarlo, pero ¿no también caería en la contradicción? Entonces, si tenemos 8 grupos de terrorismo en México, ¿no deberíamos de poder aplicar por asilo fácilmente? Sí, a mí uno puede hacer ese argumento que si hay tanta delincuencia y la comunidad de México está expuesto a vida o muerte por lo que está sucediendo con la narcoviolencia, pues sí, debería de incrementar el porcentaje de éxito cuando se trata de asilo mexicano. Pero muchos me han preguntado, ¿qué tan lejos puede llegar el presidente Trump cuando se trata de deportar indocumentados de una manera expedita? Y simplemente tenemos sistemas, tenemos que la ley está implementada no para proteger a la mayoría. La ley es importante porque va a proteger a ese un individuo que está vulnerable. Muchos dicen, pues, es justificado que un presidente deporte a 200 cuando así 5 de ellos no eran tren de la Aragua, pero sí pudieron lograr deportar a 195. Yo digo, cuando se les violó los derechos a 5 venezolanos que eran inocentes y ellos cayeron en esta red de deportación, quiere decir que la ley falló. La ley tiene que estar implementada de una manera que protege a los más vulnerables y no podemos justificar que porque deportamos a 195 miembros del Tren de Aragua era justificable deportar a 5 que eran inocentes. Así, eso no es una democracia y eso no podemos usarlo como pretexto y el presidente menos puede usarlo para justificar la deportación de estas personas. Todo el mundo Los está de acuerdo. colaterales. Mira, toda persona está de acuerdo que los terroristas deberían ser deportados, los malandriles deberían ser deportados, pero nadie está de acuerdo que es correcto en sacrificar y en peligrar las vidas de 5 por deportar a 195. Perfecto. ¿Algo más te quiera agregar que crea que es importante que nuestros lectores y nuestros radioescuchas nos No, sepan? yo creo que estamos bien, por lo tanto, pues bien, vamos a tener que hablar mucho más en los próximos 4 años. Este simplemente es el principio de la meta de lo que es Donald Trump. Él quiere arrebatar el poder a las otras dos ramas del gobierno, que es la rama del legislativo y de judicial, y él quiere arrebatar ese poder y dárselo a sí mismo para poder ser un autocrat. Y eso va a ser muy difícil. Ahorita estamos en una crisis constitucional, muchos no lo ven, pero si se le da el permiso a Trump de seguir haciendo lo que está haciendo, en verdad la democracia de Estados Unidos, que ha sido la democracia más exitosa en la historia del mundo, en verdad está a peligro y quizás estemos viendo la muerte de Estados Unidos, de la democracia, que ha sido un ejemplo para el resto del mundo. Muchísimas ¿Okay? gracias por su tiempo y por su valentía. Hasta luego. Gracias.